Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, un día más con don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias, igualmente. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando usted escuche esto, porque ustedes ya saben que tanto en Informa Radio como en el canal de YouTube, en podcast, en iVoox, usted puede acceder a todo nuestro contenido. Don Pío, si le parece, antes de meternos en materia, hablamos de esas reflexiones que trae en su blog, Más España, Más Democracia, www.piomoa.es, y también hablamos de su último libro, Galería de Charlatanes, de Editorial Acta, un libro muy, muy recomendable. El regalo ideal para estas Navidades, vamos. Sí, junto con los mitos de la Guerra Civil, porque Eso son es. dos que van muy juntos los Sí. dos. Ujú. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa en la que debiéramos de estar todos acordes, porque es una evidencia que sin embargo no se quiere ver. Y es que Franco, la cuestión de Franco, de todos los problemas que tenemos, de los principales de ellos por lo menos. Ujú. O sea, las izquierdas y los separatistas, que forman el Frente Popular de siempre, pues entienden muy bien que el tema político clave de España se llama Franco, porque los derrotó en la Guerra Civil y dicen que quieren ganar lo que perdieron entonces, lo cual no es verdad. Lo que quieren es destruir la herencia del franquismo. La descerebrada derecha de casi siempre, que carece de proyecto político que no sea seguir las iniciativas del Frente Popular, pues es tan estúpida que atribuye al doctor y demás, al gobierno, su propia carencia. Ujú. Dice que el presidente Sánchez solo quiere disfrutar del poder a cualquier coste. Todos los políticos quieren disfrutar del poder, desde luego, pero el doctor y los suyos, insisto, sí tienen un proyecto. Combinar la llamada Agenda 2030 con, sobre todo, la demolición de la herencia política del franquismo. Es decir, de la unidad nacional, base de cualquier pretensión de paz y libertad, la cultura de raíz cristiana, la monarquía y la democracia. Estas son las herencias del franquismo. Lo vengo explicando año tras año y nadie ha sido capaz de desmentirlo, pero todo el mundo político se hace el desentendido, lo que permite al nuevo Frente Popular continuar su camino. Ujú. Y claro, estamos en una situación en la que este frente pues ha ido demasiado lejos porque se ha situado con esta ley fuera de la Constitución. La Constitución es un poco chapucera, no hay más que ver quiénes la hicieron, pero tiene dos puntos básicos a los que hay que referirse siempre. Es la unidad de España, que es una herencia del franquismo, claro está, y las libertades políticas. Esta ley de memoria antidemocrática ataca la Constitución, ataca las libertades y por consiguiente debe ser atacada, o sea, nos ofrece la ocasión de atacarla, de declararla inconstitucional, de mostrar al pueblo en general, a la población, a la sociedad, mostrar ese carácter antidemocrático, que además tienen la desfachatez de presentarse como demócratas. Ujú. Entonces, esto nos da una gran ocasión histórica, y quiero insistir en ello, porque esta ley es la fechoría clave, no es una fechoría más, es la que va al fondo de la situación. Forma una verdadera constitución del nuevo Frente Popular. Es su ley de leyes, la base de su legitimidad histórica, moral y política. Es una ley constituyente, como ellos mismos van advirtiendo, y quiero insistir en ello, a ver si cala en la mentalidad de la gente, porque muchas veces nos despistamos con los 40 problemas secundarios, que a veces son importantes, pero son secundarios en relación con este. Entonces, como digo, la Constitución
por lo menos garantiza o trata de garantizar la unidad de España y las libertades políticas. Y estas dos cosas son precisamente los blancos a los que disparan los autores de esta memoria fraudulenta. Si entendemos esta cuestión, no nos dispersaremos en otros 1000 problemas menores. Pero precisamente por su carácter anticonstitucional, el nuevo Frente Popular ha ido demasiado lejos y se ha puesto al descubierto. Con ello ofrece la gran ocasión para corregir el rumbo enfermo que ha seguido la política española desde hace décadas, muy especialmente desde que un PP descerebrado de señoritos cutres se permitió condenar el alzamiento de sus padres o abuelos contra el terror del Frente Popular. Y en términos estratégicos, esta ley pues viene a ser como un ejército que ha avanzado demasiado en unos puntos, dejando sus flancos al descubierto y permitiendo a sus contrarios cercarlo y destruirlo. Repito esto porque hay que entenderlo. Claro que si los contrarios no ven o no quieren ver la ocasión, pues los ofensores continuarán su avance hasta la victoria final. Y esto es lo que viene ocurriendo. Incluso en Vox, que no parece ver el alcance del problema, y vacila, y ojalá me equivoque, ante el dicterio de franquista o ultraderecha con que le bombardea el nuevo Frente Popular. En cualquier caso, la situación objetiva es esa, y el ataque a los enemigos de España y de la libertad puede y debe actuar en tenaza sobre la retaguardia de ellos. Un brazo de la tenaza debe concentrarse en la denuncia incondicional y con máxima energía del carácter farsante, fraudulento, antidemocrático y anticonstitucional de esta ley hasta ilegalizarla, explicando al mismo tiempo su carácter soviético y obviamente anticonstitucional, por eso tiene que ser ilegalizada. Esto puede hacerse ante los tribunales, por supuesto debe hacerse ante los tribunales, aunque sabemos que muchos de ellos son bastante corruptos, y debe hacerse sobre todo ante la opinión pública, que la gente entienda que están amenazando sus libertades. Y debe demostrar que no estamos ante una de tantas maniobras más o menos admisibles de sus partidos, sino ante un ataque directo a las bases de la convivencia en paz y en libertad. Y debe insistir, esta parte de la tenaza, como digo, debe insistir en la libertad de todos a sostener versiones diversas sobre una historia que no pueden dictarnos unos tiranuelos incultos y corruptos como son los constituyentes del nuevo Frente Popular. Esta debe ser la tarea ante todo de Vox, un partido que se ha ido desarrollando como alternativa a la putrefacción de la política. Con sus fallos, pero son fallos corregibles, en mi opinión. El otro brazo de la tenaza consiste en desafiar la propia ley, investigando y exponiendo abiertamente la versión histórica contraria a la que intentan imponer dictatorialmente el gobierno y los separatistas. Y eso nos compromete a todos. La versión ocultada a la gente durante tantos años debe llegar al pueblo en general, convenciendo a la opinión pública de que esa ley, que es una ley constituyente, digo, es tiránica, porque su versión histórica es imposible de sostener en un debate libre. Como no pueden sostenerla, pues tienen que recurrir a este tipo de leyes. Que la democracia, además, no vino de estos evidentes antidemócratas, sino del franquismo, apoyado en la sociedad reconciliada y próspera que dejó el régimen de Franco. El cual, como dijo Besteiro al terminar la guerra, Besteiro era un socialista decente, cosa rara en ese partido, pues dijo que era preciso demoler el Himalaya de falsedades en el que se apoyaba el Frente Popular de sovietizantes y separatistas para imponer en España un régimen de terror. Y exige reconocer que el mérito de acabar con aquella pesadilla corresponde, como decía él, a los nacionalistas, que decía los nacionales, que sean cuales sean sus defectos, se han batido en la gran cruzada anticomunista. Bien. Aquellos a los que el PP ha condenado, escupiendo sobre sus tumbas, la de sus propios padres. Digamos que todo lo que vino después, Zapatero, Rajoy, Sánchez, es el resultado de aquella condena, en 2002. En 2002, que es precisamente cuando yo había publicado ya mi trilogía sobre los orígenes de la guerra, etcétera, ¿no? Y los personajes de la República. Y precisamente en enero del año siguiente salió Los mitos de la guerra civil, que tanto han preocupado
preocupado, por decir así, que han provocado una tal reacción furiosa de la izquierda, ¿no? Además, aquellos que ganaron la guerra fueron los que después salvaron a España de las invasiones, de los bombardeos masivos, de las atrocidades y deportaciones de la Segunda Guerra Mundial. Y este es otro mérito no menor. Y que además dejaron una España libre de los viejos odios que destruyeron la República. Por lo tanto, una España apta para una democracia no convulsa que el nuevo Frente Popular está destruyendo, como destruyó el antiguo Frente Popular la República. Porque fue el Frente Popular y no los franquistas, no los nacionales quienes destruyeron la República. Y además lo están haciendo ahora con el método nazi de valerse fraudulentamente de las formas legales para destruir la democracia. Por cierto, que dice el doctor que pasará a la historia por haber profanado la tumba ¿de quién? Pues del mayor estadista que ha tenido España en siglos. El doctor es un personajillo de 3 al cuarto, no es mejor que un timador de esquina, empezando por su doctorado, pues ha podido cometer su desmán gracias a la complicidad de un Tribunal Supremo corrupto, de una Iglesia autodegradada y de una monarquía que intenta olvidar en vano su origen. Nada mejor que señalar estos hechos para entender el grado de bajeza y podredumbre a que ha llegado la política española. Esto creo que si no entendemos la situación general y las ocasiones que nos da, pues creo que dejaremos pasar una gran oportunidad que quizá no vuelva a presentarse. Quiero decir que lo que decía, que la segunda parte sería la reedición, o sea, el desafío a este Frente Popular, el desafío en la práctica, no aceptarlo, no aceptar sus leyes, ¿no? Esta ley de memoria antidemocrática. Pues tanto la reedición de los mitos de la guerra civil como la galería de charlatanes deben entenderse como un desafío a esa ley de memoria, de antimemoria y contra la democracia, ¿no? El primero, o sea, los mitos de la guerra civil, explica cómo se gestó y cómo ocurrió la guerra en contra directamente de la versión que intentan imponer a los españoles un gobierno de aspiración totalitaria y sus cómplices, ¿no? Y al que debemos parar los pies. Y el segundo libro expone los orígenes universitarios en una universidad muy lamentable, sus orígenes de un fraude intelectual incapaz de sostenerse en un debate libre. O intentan aplicar la ley o entran por fin en un debate democrático. Lo primero les va a ser difícil, aunque pueden intentarlo. O sea, aplicar la ley contra estos libros y contra mi persona, ¿no? Y a lo segundo, o sea, el debate, dudo mucho que se atrevan. Todo va a depender ahora de la difusión de los 2 libros, de la formación de opinión pública en torno a ellos y a otros, claro, por supuesto, pero estos son los que más daños evidentemente les vienen haciendo. Y esa difusión intentarán reducirla al mínimo mediante su habitual campaña de silencio. Si derrotamos la ley de memoria contra la democracia, el nuevo Frente Popular se quedará sin la base histórica, moral y política en que ampara sus ataques a la nación y a la libertad. Insisto en esto, lo repito mucho, pero hay que insistir, porque 40 años de falsificación han calado en la mente de mucha gente. Incluso han calado en el sentido de que es inútil o imposible hacer nada contra ello. Y destruyendo esta base de legitimidad fraudulenta, pues también será posible sanear una democracia que viene muy perturbada por, en fin, el Himalaya de falsedades que decía Besteiro. Y un Himalaya que ha vuelto y ha enfermado a la sociedad. En relación con estos libros, quiero señalar un nuevo aspecto, y es cómo utilizan, el gobierno y los partidarios de estos, utiliza la técnica de la jauría para intimidar, ¿no? Y Stanley Payne ha escrito un artículo muy recomendable sobre la mitología de la guerra civil, y en él leemos esta observación.
Dice, Moa indignó al profesorado izquierdista y su coro de denuncias, aparentemente unánime, intimidó a cualquiera que se hubiera atrevido a decir una palabra en su favor. Lo notable del diluvio de ofensas fue que la discusión o crítica seria de sus puntos clave e interpretaciones fue prácticamente inexistente. Es más, cuando el propio Paine planteó con claridad el asunto, Santos Juliá, un historiador de estos que lo trato precisamente en la Galería de Charlatanes, dice, Santos Juliá incluso amenazó con mi expulsión del gremio de historiadores profesionales por atreverme a sugerir que el tema merecía un debate honesto. O sea, una cuestión tan obvia para cualquier intelectual o cualquier persona con un poco de sentido de la libertad, como el debatir distintas opciones, era rechazado de plano. Es obvio que Paine no se arredró, pero resulta increíble cómo una caterva de profesores mediocrísimos y gritones, actuando en jauría, pues ha logrado dominar la universidad y amedrentar a los muy pocos dedicados a un trabajo decente. Porque es cierto que casi nadie se atrevió a decir simplemente que era preciso un debate, algo tan elemental. Incluso expresaron su deseo de evitarlo dos profesores que demostraron con datos la falsificación de las elecciones del 36, unas elecciones en las que se apoya a la izquierda para reclamar su legitimidad democrática y que no fueron democráticas, ¿no? Fueron fraudulentas. Bueno, esos dos profesores, además, pues se ponían muy altaneros conmigo, tan altaneros conmigo como serviles hacia la jauría, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo dije que efectivamente su obra tenía un gran valor, pero que en lo esencial era bien sabido que las elecciones habían sido fraudulentas. Yo lo había hecho notar en varias ocasiones, además citando a Azaña y citando a Alcalá Zamora y señalando cómo el proceso electoral no fue solamente el 16 de febrero, sino que duró hasta la destitución del propio Alcalá Zamora en abril, creo que fue. Esto, como digo, se ponían así como muy despreciativos hacia mí. Y luego resulta que estos dos señores tan flojos, es decir, moralmente tan flojos, pues luego se quejaban de que en la universidad les estaban ninguneando pues la mayoría izquierdista. Claro. O sea que sus libros habían quedado en gran parte en el olvido. Habían conseguido esto. Bueno, la técnica, como digo, es la técnica de la jauría, que revela tanta agresividad como miedo. O sea, reaccionan con una furia tan irracional porque les aterra la revisión de los dogmas que han logrado imponer con ayuda de políticos y periodistas profesionales de la mentira, que es, como decía Julián Marías. Y por eso he creído preciso publicar, ya digo, Galería de Charlatanes, para completar los mitos de la Guerra Civil y dejar constancia histórica de una universidad enferma que también enferma a la sociedad. Desde el punto de vista intelectual, pues la jauría está derrotada desde hace mucho tiempo, pero no desde el punto de vista político ni de los medios, ¿no? Podría estarlo también en la política y en los medios de masas si hubiera habido una reacción adecuada. Pero, insisto, ahora es la ocasión. Y es una ocasión que compromete a cuantos amemos la verdad. La verdad nadie la tiene de manera absoluta, por eso digo, es necesario el debate. Pues sugiero además que el artículo de Paine, de Stanley Paine, sobre la mitificación de la guerra, debería tener la más amplia difusión en la universidad. En mi blog está, parte de él, bajo el título Stanley Paine habla claro. Precisamente este viernes lo he puesto y he puesto el enlace porque es de hace unos 10 días. Bueno, he tratado también otros temas que ahora en relación con Ucrania pues vienen muy al caso. Me preguntaba un conocido si, en mi opinión,
España debería mantenerse en la OTAN en caso de que Inglaterra devolviese Gibraltar. Mi respuesta fue que en ningún caso, una política de neutralidad para España tendría que responder a factores más profundos y de gran calado histórico. Los problemas de fondo que han derivado para España en inestabilidad, guerras civiles, atraso cultural y económico, pues datan de la invasión napoleónica y de la intervención inglesa como supuesta aliada, que entre otras cosas provocó la pérdida de la mayor parte del imperio americano. A lo largo de la historia, Francia e Inglaterra han sido los mayores enemigos de España, más tenaces y peligrosos que los otomanos o los moros próximos. Durante el siglo XVI el enemigo más peligroso fueron los otomanos, tanto para España como para Europa, y lo explico en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. Pero en fin, no se trata de mirar al pasado para hurgar en viejas heridas o para cultivar resentimientos, pero es indudable que los problemas continúan de un modo u otro, y Gibraltar es una clara concreción de ellos. Actualmente es una colonia, la única en Europa, y lo es con apoyo del resto de la Unión Europea. Cuando la batalla diplomática en la ONU en la que Madrid derrotó a Londres al respecto de Gibraltar, los demás países europeos estuvieron al lado de Londres. Y cuando unos políticos indecentes quisieron meternos en Europa habíamos estado siempre, ¿no? Pues una condición impuesta fue renunciar a aquella victoria política y convertir a Gibraltar en un emporio reabriendo la verja, un emporio extraordinariamente corruptor, políticamente y económicamente. O sea, no es casual que todo el entorno de Gibraltar sea la zona de más paro, de más drogas y de más degradada de España, ¿no? Por lo demás, Inglaterra no tiene la menor intención de devolver Gibraltar, porque defiende sus intereses, lógicamente, ¿no? Y mantiene una concepción política imperial. Y porque aún en el caso de tener una debilidad en esta cuestión, pues ni Inglaterra ni USA se fiarían de un socio tan despreciable como la casta política española. Ni Inglaterra, ni USA, ni el conjunto de la Unión Europea, con dos posibles excepciones, son amigos nuestros. Y en esa inamistad de fondo pesan experiencias históricas ya antiguas, reforzadas en el siglo XX. Esos países se enzarzaron en guerras devastadoras y al mismo tiempo fundadoras de políticas generales en las que España no participó. España fue capaz de desarrollarse política y económicamente con independencia y en contra precisamente de políticas que cabe calificar de criminales que fueron impuestas por esos países junto con la Unión Soviética, porque pretendían hambrear a España con el aislamiento. Y España pudo pasar a una democracia, aunque hoy está prácticamente fallida, pues no por la intervención de los ejércitos usaño y soviético, sino por su propia evolución política, una vez superados los intentos de sovietizarla y de disgregarla. Para USA, Inglaterra, Francia y similares, una España amiga es una España sometida a sus intereses, una España satélite y colonizada, que es justamente la política que hoy siguen nuestros infames gobernantes, el PP o el PSOE. Por lo tanto, una verdadera política internacional española debe mantener la neutralidad en los conflictos de esos países y otros, salir de la OTAN, incluso de la Unión Europea si ésta persiste en imponer sus ideologías antidemocráticas, multiculturalistas, sexistas, abortistas, etc. Y claro, algunos pues dicen que esos países nos aislarían si España adquiriese un rumbo neutral, pero con ello solo revelan el carácter de chantaje de esa amistad y alianza. Un carácter mafioso, ¿no? No, una política neutralista no nos aislaría, al contrario, nos haría respetables y no impediría el desarrollo económico. Tenemos un buen ejemplo en Suiza, cuyas razones para la neutralidad son mucho menores que las de España, y sin embargo mantiene la neutralidad y es muy respetada precisamente por eso. Bueno, esto lo escribí en el blog hace un año y creo que la experiencia de la guerra de Ucrania, que entonces era una guerra impensable, pues creo que efectivamente lo refuerza mucho, ¿no? En Ucrania estamos viendo cómo
Zelensky, que pudo optar por la neutralidad precisamente, y que sería una paz muy razonable, pues prefirió la guerra porque creía, y era verdad, que le respaldaba la OTAN y la Unión Europea. Eso creía. Y así es. Eso le ha permitido sostener una guerra que está destruyendo la propia Ucrania y que de la que no va a sacar el menor provecho. Puede incluso acabar con el país mismo. Con el país, sí, sí. Y al mismo tiempo esto lo hacen con la esperanza de destruir a su vez a Rusia, lo cual causaría también unos problemas internacionales inmensos. Así que ahí tenemos un buen ejemplo de lo que no debe hacerse y de cómo España está jugando ahí un papel de puramente satélite, puramente de apoyo a una OTAN que, entre otras cosas, nos tiene a Gibraltar, nos tiene bases militares de USA que nos convierten en blanco de una posible guerra, incluso nuclear, de misiles de algún país hostil, etcétera. España tiene las mejores posibilidades de ser neutral si hay voluntad de ello. Además, sería una neutralidad que tendrían que respetar todos, porque todo el mundo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, al final, todo el mundo prefería que España no se alinease ni con unos ni con otros, porque eso cambiaría estratégicamente mucho la situación general. Y ahora mismo, pues, insisto, tenemos ese problema. Nadie pensaba hace un año que iba a estallar una guerra como la que ha estallado, ni que se iba a prolongar tanto. O sea, es una cosa verdaderamente, llamativa, quiero decir que nos ilustra sobre los problemas, las dificultades en que podemos entrar si no atendemos ante todo a nuestros intereses. Que, insisto, no son los de satelizarnos a otros. Podemos simpatizar más con unos o con otros, eso depende, pero no ir más allá. Bueno, y con esto yo creo que podemos pasar al tema de hoy. Hablamos, ya nos metemos leyendo en el tema de hoy y seguíamos analizando a algunos de los protagonistas ya en la transición, ya en el año 1976, ¿no? Efectivamente. Estaba entonces todo el mundo haciendo sus planes y preparando sus estrategias, ¿no? Ante la nueva situación, una situación de la que no había una experiencia previa. Por eso era muy fácil cometer graves errores y realmente algunos se cometieron. En aquel momento, estamos ya en 1977, pues después de que ya se aprobó la transición, se hizo el referéndum, etcétera, pues había en algunos medios una gran simpatía por los comunistas, por Carrillo concretamente, ¿no? Y el hecho es que el 27 de febrero del 77, Suárez se reunió en secreto con Carrillo en el chalet del abogado y presidente de la agencia Europa Press, que se llamaba José Mario Armero. Esto no le gustó ni a Torcuato Fernández Miranda ni al vicepresidente, que se llamaba Alfonso Osorio. No les pareció bien el encuentro, pero el rey lo aprobó. La reunión fue, por lo visto, distendida. Los dos estaban muy afables uno con el otro, y Carrillo reafirmó trató de tranquilizar por completo a Suárez. Le dijo que su partido iba a respetar la monarquía, elogió al rey, al que había llamado de todo pocos meses antes, y aceptó la bandera, el sistema económico capitalista y la unidad de España. Y le dijo que él no era temible, porque no pasarían del 10% los votos comunistas en las elecciones. Acertó más de lo que le hubiera gustado al final, ¿no? Por otra parte, argumentó que tenía fuerza suficiente para boicotear las elecciones y privar de credibilidad a la reforma si no era legalizado. Y que además no estaba dispuesto a que otros partidos, es decir, el PSOE, pues aprovecharan la ilegalidad del Partido Comunista para hacerse con sus votos y con el fruto de
sacrificios de la lucha contra el franquismo que llevó el PC, pero no el PSOE. Y realmente la legalización de este partido no era el problema, porque estaba más o menos decidida desde algún tiempo atrás, ¿no? La cuestión era cuándo, y esto no quedó del todo acordado. Pero Carrillo salió con la impresión de haber convencido a Suárez. Y Suárez debió de considerar la legalización antes de las elecciones como una nueva baza que reforzaría su prestigio personal, aunque claro, tenía ciertos peligros. Y resolvió prepararla sin informar a nadie, excepto al rey y algunos ministros de confianza. Evidentemente, en España había una, no solo entre los militares, sino entre general una gran parte de los políticos, una extrema preocupación por los comunistas, porque la política en general, la propaganda del régimen franquista se había centrado en el comunismo y había dejado en segundo plano, de hecho había olvidado el papel del Partido Socialista, que había sido mucho peor que el del comunista. Además, en aquellos momentos el Partido Socialista venía en plan revolucionario, que si autodeterminación, que si economía autogestionaria, que es no sé cuántas cosas más, que nada de monarquía, etcétera, ¿no? Mientras que los comunistas aceptaban todo. Y, en fin, pues esta era la situación. Y el primer fruto de la entrevista fue, solo una semana después, la celebración en Madrid de una cumbre eurocomunista. Recordemos que por entonces los comunistas, sobre todo italianos y franceses, renunciaban, veían que no les era posible ir a hacerlo de otra manera en aquellos momentos, renunciaban a su programa máximo y decían que reconocían la democracia burguesa, claro, y las libertades y demás. Y eso se llamó el eurocomunismo. Esto no era del todo nuevo, porque los frentes populares tenían la misma política. En los frentes populares los comunistas eran los más ultrademócratas de todos, ¿no? Y con eso trataban de arrastrar a los demás, pero claro, en la dirección final que ellos pensaban, la dirección estratégica, ¿no? Pues Berlinguer, por ejemplo, que era el dirigente comunista italiano, pues aceptaba la OTAN y había marcado distancias con Moscú y quería hacer de árbitro entre las facciones del movimiento comunista internacional y al mismo tiempo adoptaba una actitud comprensiva hacia China y Yugoslavia. O sea, China estaba completamente enfrentada con la Unión Soviética y era todo lo contrario de lo que ellos querían decir. Era un régimen comunista extremo, marxista-leninista extremo, ¿no? En Italia proponía lo que llamaba el compromiso histórico con la democracia cristiana para llegar a un gobierno de coalición que afrontase la crisis económica. Recordemos, en aquella época había una crisis económica muy fuerte en Europa derivada de la guerra del Yom Kippur, o sea, de la guerra entre Israel y los países árabes, que había ganado Israel, pero que había provocado que los países árabes productores de petróleo elevaran fuertemente los precios, con lo cual la economía europea entró en una situación muy complicada, ¿no? Quería llegar, como digo, a un gobierno de coalición que afrontase también el terrorismo. En aquellos momentos en Italia había bastante terrorismo de izquierda y también de derechas. Y Marchais, que era el jefe del Partido Comunista francés, pues seguía una política más oscura y más brusca también, pero entendía que su partido había alcanzado el tope de su influencia electoral y que la tendencia era a decrecer y que debía, por tanto, cambiar determinadas posturas. La reunión eurocomunista de Madrid pues oficiaba la nueva vía, que llamó precisamente así, eurocomunista, que aceptaba las elecciones, el pluralismo político y el capitalismo, al menos por un largo periodo, y se alejaba algo de Moscú. Se alejaba, no se sabe en qué medida, ¿no? Berlinguer, Marchais y Carrillo pues eran estalinistas de formación y dirigían partidos diseñados según tales normas para derrocar el sistema burgués, combinando el uso de libertades y elecciones con las armas y la insurrección, llegado el caso.
Él mismo lo había dicho en relación con el franquismo. Sin embargo, la práctica les había llevado a entrar más y más en el juego burgués, aunque siempre con otras intenciones, si había oportunidad. El año anterior, el Partido Comunista Italiano pues había despertado una fuerte preocupación en USA y en la OTAN porque alcanzó su máxima votación histórica del 33,3%, aunque a partir de entonces lo único que haría sería bajar en los años siguientes. Pero con ese porcentaje pues podía desestabilizar al gobierno o incluso llegar al gobierno, ¿no? El partido francés ya estaba en descenso y en general no pasaba del 15% de los votos. Era un porcentaje importante, pero secundario, no era una verdadera amenaza. El eurocomunismo pues intentaba combinar las viejas tesis revolucionarias con un realismo electoralista, renunciando, por ejemplo, a la dictadura del proletariado, que era precisamente uno de los puntos más distintivos de los partidos comunistas. O sea, los partidos comunistas habían separado de los partidos socialdemócratas, invocando la dictadura del proletariado, mientras que los socialdemócratas renunciaban a esa idea y pensaban más bien en una evolución pacífica hacia el socialismo, pacífica, parlamentaria, etc. Carrillo escribió el ensayo Eurocomunismo y Estado, tratando de dar un respaldo teórico a la nueva línea mediante una argumentación bastante confusa. O sea, se trataba de una combinación contradictoria y que se demostraría muy pronto inviable, ¿no? Con lo cual se iba a agravar la decadencia de tales partidos. Es decir, ellos habían diseñado el eurocomunismo como una manera de salvarse, de salvar la tendencia de esos partidos, y al final lo que resultó fue más bien lo contrario. Pero por el momento casi nadie en la derecha o en la prensa analizaba el fenómeno. No había un análisis, simplemente se comentaba lo que pasaba, ¿no? Y la cumbre comunista recibió la máxima atención mediática y comentarios favorables en su mayoría. Así que la cumbre eurocomunista de Madrid fue interpretada como el preludio a la legalización del Partido Comunista, efectivamente. Sin embargo, persistían obstáculos legales, aunque solucionables sin mucha dificultad, una vez que el Partido Comunista presentó unos estatutos conforme a las exigencias del gobierno. Y había obstáculos políticos, porque la desconfianza hacia las maniobras comunistas no desaparecía, y porque Washington y la socialdemocracia alemana miraban con buenos ojos el aplazamiento de la legalización hasta después de las elecciones. O sea, preferían que no se legalizara Carrillo hasta después que pasaran las elecciones, con lo cual no podría participar en ellas. Y se suponía también que los altos cargos militares estaban en contra, máxime cuando Suárez les había prometido, quizá en aquel momento con sinceridad, que la legalización no se produciría. O sea, a los militares les molestó mucho cómo se hizo al final, porque les habían prometido lo contrario, pero ellos en el fondo no estaban radicalmente en contra, ¿no? Así que los riesgos eran difíciles de valorar y de momento quedó en suspenso la legalización. Y a mediados de marzo fueron convocadas las elecciones, las primeras elecciones para el 15 de junio. Por entonces se habían improvisado una multitud de partidos, o al menos de siglas, lo que llamaban la sopa de letras, pero de ellos solo tenían algún peso la Alianza Popular, el PSOE, y si se legalizaba el Partido Comunista, aparte de algunos regionales en Cataluña y Vascongadas. Y Suárez estaba resuelto a mantenerse en el poder, por lo que marginaba a Torcuato y rechazaba a Alianza Popular, ya que las personalidades de sus líderes, en especial Fraga, pues podían hacerle sombra. Además, creyó oportuno distanciarse lo más posible de la imagen franquista, dejándose la Alianza Popular, para construirse la imagen sorprendente de un demócrata sin tacha. Se parecía en esto al doctor. O sea, él había sido falangista, podía ser lo que hiciera falta en el momento que él considerara adecuado, ¿no? Y por eso resolvió crear un nuevo partido que no pareciese de derecha, sino de centro. Es
Centro no se sabe muy bien qué quería decir. En general se supone que de centro es moderado, ¿no? Sí, sí. Después de sus éxitos se sentía muy seguro y además sabía que le respaldaba el rey, que en esos momentos gozaba de la máxima popularidad. La popularidad del rey en aquellos años, bueno, y hasta hace poco, era inmensa, de Juan Carlos. Sí, sí. Es algo que merece una cierta meditación. ¿Hasta qué punto ha caído? ¿Hasta qué punto le están atacando, tratando de corrupto otros que son no menos corruptos que lo que haya podido ser él? Y cómo se está tratando de destruir su imagen a fin de destruir la monarquía, porque eso es lo que se busca, lo que busca el gobierno y lo que buscan los partidos de izquierda y separatistas, ¿no? Y por otra parte, la opinión pública identificaba a Suárez con Juan Carlos, lo cual era bastante verdad, con lo cual le daba a Suárez un plus, un plus sobre cualquier otro político de entonces, ¿no? Así que con un capital político tan cuantioso, Suárez se dispuso a arrancar votos a la derecha de Fraga, tal como el PSOE intentaba arrancárselos al Partido Comunista. Suárez construyó el nuevo partido, que al principio era una coalición electoral con diversas tendencias, que se llamaría Unión de Centro Democrático, que ya no existe. pues lo hizo apoyándose en parte importante sobre el Partido Popular de Areiza y Pío Cabanillas, que era distinto del Partido Popular que luego se llamaría, ¿no? Y que estaba formado por políticos procedentes del grupo Tácito, principalmente democristiano. O sea, la UCD se hizo sobre la base, puede decirse, del movimiento, que era básicamente la falange, y la dirección y la orientación política se hizo sobre una orientación democristiana. El problema para Suárez radicaba en la presencia de Areiza, que era un peso pesado que podía quitarle el primer papel. Así que resolvió el problema, lo resolvió con ayuda de Alfonso Osorio, que era un hombre clave de los llamados Tácitos, que puso al partido ante el dilema y lo solucionó. Suárez tenía muchas más posibilidades de sacar votos y, por tanto, más puestos de poder. Y así, los jefes democristianos defenestraron sin pestañear a Areiza, que nuevamente defraudado y muy poco satisfecho tuvo que retirarse de la vida política por una temporada. En cambio, Cabanillas estorbaba mucho menos. Recordemos lo que había ocurrido con Areiza, Fraga y Suárez, que cuando Torcuato consiguió que Suárez fuera el elegido, pues Areiza llegó a pensar incluso en organizar una especie de resistencia, ¿no?, que Fraga le disuadió. Es decir, que Areiza sufría dos graves fracasos, primero ante Suárez y después de nuevo ante Suárez. Además del Partido Popular, pues se confederaron en la UCD 14 clanes, eso se puede llamar clanes, ¿no?, liberales, socialdemócratas, otros democristianos más y regionales, más los llamados azules, procedentes directamente del movimiento, que estos eran los únicos que constituían una verdadera fuerza organizada. Porque, claro, se basaban en todo el aparato del movimiento extendido por todo el país. Mientras que los demás, pues, eran poco más que tertulias, ¿no? Los llamados azules componían lo esencial del aparato, o sea, gobernadores civiles, alcaldes y otras autoridades, sin el cual no podría soñarse en un éxito en las elecciones. Sin embargo, fueron otros, también los socialdemócratas de Fernández Ordóñez, quienes elaboraron el programa económico y algunos aspectos más. No hubo choque porque la orientación económica de la Falange tenía también mucho de socialdemócrata, o algo, o sea, eran compatibles, ¿no? Pero esa orientación, más bien izquierdista, iba a convertirse en un signo de confusión entre la derecha. Y cabe preguntarse por qué los azules no se sumaron a Fraga, que era en definitiva uno de los suyos. Pero también era Suárez, que llegaba con el prestigio del referéndum y el discreto respaldo regio. Y pesaron mucho, sin duda, problemas de celos e incompatibilidades personales.
Sea como fuere, pues Fraga no supo o no pudo atraerse a un sector tan decisivo como era el movimiento, privándose de antemano de una baza importantísima. Así que, de manera irónica, sería Alianza Popular la que apareciese como franquista, que era un calificativo que se estaba convirtiendo, era un San Benito, lo había convertido en un San Benito a la izquierda, e indirectamente también lo estaba convirtiendo el mismo Suárez. Todos eran ya antifranquistas, bueno, no todos, o sea, Alianza Popular y Fraga no, pero estos otros, Suárez y la izquierda, sí lo eran. Es más, trataban de extraer de ahí su legitimidad. La UCD, pues nacía muy a última hora, y esa tardanza pues era una fuente de debilidad, pues la explicaría Suárez a su colaborador Otero Novas como un modo de facilitar al PSOE organizarse y conseguir diputados. O sea, facilitar la tarea del PSOE antes de organizar la propia UCD, ¿no? Y también procuró que los bancos otorgaran al PSOE los créditos que éste precisaba, según ha explicado Leopoldo Calvo Sotelo. Incluso la propia UCD le llegó a darle dinero, así como al PNV. El gobierno también abordó por aquellos meses la liquidación de los aparatos franquistas. En primer lugar, del Sindicato Vertical, que se modificó por decreto ley la legislación al respecto y que fue rematado por las Cortes a finales de marzo. Se abría paso a la legalización de las centrales sindicales comunista, Comisiones Obreras, socialista, UGT, y anarquista, CNT, que eran las más potentes y además con más futuro previsible, ¿no? Otro decreto ley disolvía el movimiento, cosa que se hizo el 1 de abril, conmemoración de la victoria de los nacionales en la guerra, curiosamente. La fecha pudo haber sido elegida adrede para dar imagen, no ya de diferencia, sino de oposición al pasado, ¿no? Y como fuere, la orden atribuía al movimiento señalados servicios prestados al Estado durante un dilatado periodo, pero aquello se había acabado. El Tribunal de Orden Público ya había sido abolido el 4 de enero. Y el 4 de abril comenzaba la fusión de un partido socialista catalán, el Partit Socialista de Catalunya Congrés, y el PSOE, para conformar el PSC-PSOE. En Cataluña el socialismo siempre había tenido muy poca fuerza, porque allí había predominado la izquierda de la CNT, o sea, los anarquistas, y después los comunistas durante la guerra, el PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que en realidad era comunista. Pero ahora iba a ser diferente. Incluso si la CNT daba la impresión de renacer con bastante impulso, porque al principio daba esa impresión, pero la cúpula del nuevo socialismo catalán tenía una fuerte impronta separatista o nacionalista en aquel momento, ¿no? Porque los separatistas habían infiltrado desde el principio el movimiento socialista pensando en el futuro. Y quedaba pendiente la decisión sobre el Partido Comunista. Y el 9 de abril, hacia el fin de la Semana Santa, un Suárez muy confiado en su buena estrella, pues decretó su legalización. Fue un verdadero golpe de mano que sorprendió al país, sorprendió a la mayoría de sus propios ministros, a los militares y al mismo Carrillo. La reacción más temida era la de los militares, que se sentían engañados por la promesa anterior de Suárez y por el modo de realizar el acto, que juzgaban, y no solo ellos lo juzgaban así, pues muy inadecuado políticamente. Y Fraga exageró un poco, lo calificó de golpe de Estado, porque Fraga era muy partidario de mantener al Partido Comunista ilegalizado, ¿no? Ilegalizado. Insisto siempre con esa mentalidad histórica de que el enemigo eran los comunistas y olvidando el papel de los socialistas, que fue el verdaderamente determinante en la destrucción de la República y de la Guerra Civil. Pero volvió a quedar claro que la mayoría de los militares preferían no inmiscuirse en las decisiones políticas, porque realmente el rey tenía, por así decir, el rey Suárez en aquel momento tenía la doble legitimidad del franquismo y de la democracia.
salido precisamente del referéndum que ya estaban tratando de olvidar casi todos, ¿no? Así que solo dimitió el almirante Pita da Veiga, que era ministro de Marina. El Consejo Superior del Ejército expresó en un comunicado cierta repulsa por la medida, no obstante lo cual, ante el hecho consumado por patriotismo y considerándolo como un deber de servicio a la patria, pues lo aceptaron. Algunas historias califican de durísimo el comunicado, pero de duro no tenía nada, ¿no? El temor al ejército durante este periodo era infundado, pues casi todo él aceptó la reforma y evitó politizarse. O sea, recordemos que el testamento de Franco recomendaba lealtad al rey, ¿no? Y en las salas de banderas solo causaba inquietud el desorden, a veces grave, que flanqueaba ya el proceso. Con todo, aquel temor jugó un papel porque moderó las exigencias de la oposición que podrían haberse hecho desestabilizadoras. Porque efectivamente el proceso de reforma se hizo pensando en evitar sucesos como los que habían destruido la República, y en parte se había conseguido, pero se veía también un aumento, por una parte, del terrorismo de la ETA, y por otra parte se veía una audacia, ¿no?, excesiva para sus fuerzas por parte de la izquierda y los separatistas, que todavía no se declaraban separatistas, sino solo autonomistas. Así que, hasta cierto punto, Suárez pues transfirió su disponibilidad a la oposición, ¿no? Él derrochaba simpatía, la izquierda volvió a adoptar posturas casi insolentes, exigiendo que los miembros del Ejecutivo fueran declarados inelegibles para los próximos comicios, sobre texto de que se trataba de un gobierno no democrático, ¿no? Como si ellos fueran democráticos, ¿no? Era toda una farsa ya, ¿no? Sí. Se estaba cayendo ya en una situación verdaderamente lamentable. Y es decir, los mismos la cuestión era, los mismos que habían hecho la reforma no podrían concurrir a las elecciones, quedaban vetados. Y en cambio podían concurrir los que no habían hecho nada contra el franquismo y los que lo habían hecho, pero desde un punto de vista totalitario, ¿no? Stalinista, en definitiva, ¿no? Bueno, esta iniciativa partió de un sujeto, que era Francisco Fernández Ordóñez, que había sido hombre de confianza en el franquismo, con cargos de muy alto nivel, pero que oportunamente, como tantos otros, se había vuelto muy antifranquista y un demócrata escrupulosísimo. Un caso, como digo, no excepcional. Fue ministro de Justicia, al final. Sí, perdona. Sí, que fue ministro de Justicia, si no me equivoco. Y nos quedan unos ¿cuánto tiempo falta? 4 minutos. Bien. Pues se le recordó que a los miembros del Gobierno Provisional de la República, que no había sido elegido democráticamente, nadie les impidió presentarse a las elecciones. Y Felipe González adoptó la idea como una forma solapada de achacar a la reforma un origen espurio. Observemos que ya entonces intentaban decir, no, la reforma, en fin, aunque ha sido ratificada por una inmensa mayoría en el referéndum, tiene un origen falso porque viene del franquismo, en definitiva, ¿no? Que es lo que ahora, tantos años después, están volviendo a la carga, pero con mayor decisión y mayor peligro. Bueno, quiero terminar recordando a nuestros oyentes una vez más el problema económico que tiene este programa. O sea, durante bastante tiempo hemos insistido en una solución que sería que 300 oyentes pues dedicaran 10 euros al mes de manera sistemática, por orden bancaria, para sostener el programa. Esto no lo hemos conseguido nunca. Hemos llegado a 60, a 80 alguna vez, pero actualmente estamos en la mitad, en 40. Quizá porque llevamos tiempo sin insistir en ello. Pues lo que hacemos es un nuevo llamamiento porque estamos siempre al borde de la quiebra, por así decir. Y este es un programa como no hay otro, porque todos los demás, quiero decir, los programas típicos
están subvencionados por la izquierda para hacer su propia propaganda, etcétera, ¿no? O sea que nos tenemos que pagar entre todos. Así que creo que es preciso apoyar el programa económicamente. Pero aparte de eso, es preciso apoyarlo de otra manera, y es difundiéndolo. O sea, yo, por ejemplo, en mi blog suelo poner un breve comentario sobre este programa cada vez que sale, que enlaza el programa. Esto lo puede hacer todos los oyentes que quieran, enlazándolo en las redes, mandándolo a amigos por correo electrónico o de cualquier otra manera, o comentándolo. Y de esta manera el programa puede llegar a muchísima más gente, con lo cual puede tener una influencia mucho mayor. Porque debemos reconocer que, debido en gran parte a que es un programa serio, no es un programa de cotilleo histórico o político, pues evidentemente a mucha gente no le llega. La mayoría de la gente lo que quiere es algo muy ligero y esto no es del todo ligero, pero precisamente por eso es más importante. Y que llegue a lo más ampliamente posible es una tarea que puede realizar todo el mundo. Y no cuesta realmente nada, apenas cuesta tiempo, y es insistir y llegar hasta que muchísima gente que podría encontrarlo muy interesante, pues lo conozca, porque si no lo conoce, da igual. No ocurrirá eso, no se interesará en ello. Pues. Y nada, y finalmente insisto en que en la cuestión económica, porque en cuanto llega los impuestos nos dejan vacíos, y por otra parte incluso cuando no llegan, pues tenemos grandes dificultades. Pues así que es una manera fácil de contribuir a difundir la verdad de la historia. Digo verdad en el sentido de que hasta ahora no hemos sido desmentidos por nadie, y que no solo hemos sido desmentidos, sino que nos encontramos con que la respuesta ha sido impedir el debate y sustituirlo por leyes de tipo soviético. Pues, en fin, don Pío, pues con lo esto dejamos, creo que terminamos por esta vez. Vale. Y con la promesa de volver, Dios mediante, aquí a 1 hora con la historia en Informa Radio. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego.